Hola. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a terminar nuestro capítulo 5 de representación y análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo, empleando la transformada de Laplace. Okay, entonces, déjenme ampliar esto. Y concretamente, estamos interesados en este punto. ¿Okay? Vamos a analizar la estabilidad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, empleando entonces la transformada de Laplace. Y en particular vamos a considerar este criterio, el criterio de Ro-Hurwitz. Entonces vamos a la diapositiva que nos interesa. Ok, ¿dónde está estabilidad? Acá. Entonces, cualquier sistema S es B y BO estable si para cualquier entrada acotada se produce la salida de una señal acotada. Entonces, esto aquí abajo es una manera de establecer matemáticamente eso que dijimos aquí, ¿no? Entonces, una entrada acotada, si produce una respuesta acotada, diremos que el sistema es B y BO estable. Ok, ahora bien, si ya el sistema es lineal e invariante en el tiempo y está modelado por su respuesta al impulso, entonces esta condición de estabilidad B y BO se traduce de esta forma, ¿no? Con esta condición. Entonces diremos que el sistema es B y BO estable si, y solo si, la respuesta al impulso es absolutamente integrable. ¿Okay? Entonces, si esta integral impropia es convergente, el sistema es B y BO estable. Entonces, esa es la condición cuando el sistema es LTI y está modelado por su respuesta al impulso. Ahora bien, ¿qué podemos decir si el sistema está modelado por su función de transferencia? Ok, entonces si el sistema está modelado por su función de transferencia, él va a ser B y BO estable si sus polos, los polos de HDS están localizados en el semiplano izquierdo del plano complejo. Entonces, si esos polos tienen parte real negativa, eso es un indicativo de que están localizados en este sector, en el semiplano izquierdo, el sistema será P y BO estable. Entonces, recuérdense que los polos son las raíces del polinomio denominador, ¿no? Del polinomio característico que definimos con anterioridad. Entonces, si conocemos la respuesta al impulso, el criterio de estabilidad B y BO es que la respuesta al impulso debe ser absolutamente integrable. Si conocemos la función de transferencia, para que el sistema sea B y BO estable, los polos deben ubicarse entonces en el semiplano izquierdo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de control, lo simplificamos el sistema de control. Imagínense que tenía un diagrama de bloques complicado y llegamos a esta interconexión, ¿no? de realimentación. Controlador, planta, sensor. Entonces nosotros podemos hallar aquí la función de transferencia que nos relaciona la referencia con la salida que estamos controlando y es esto, ¿no? Por la fórmula de la interconexión de feedback, de realimentación. Aquí G es el producto de GC por GP. Entonces, como estamos considerando la estabilidad, nos interesa es el denominador. Entonces, eso da origen a la ecuación característica. Y las raíces de esta ecuación son los polos a lazo cerrado, ¿no? Cuando esto es igual a 0. Entonces, vamos a concentrarnos en el polinomio característico. Entonces, vamos a suponer que ese polinomio característico se puede escribir de esta manera genérica. Entonces, nos concentramos en el polinomio característico porque él es el que nos habla de los polos. Y nosotros queremos que esos polos estén ubicados en el semiplano izquierdo para que el sistema sea estable. Ok, entonces, como criterio de estabilidad, vamos a emplear ahora en este criterio de Ro-Hurwitz. Okay. Entonces, partimos del polinomio característico, porque sabemos que ahí está la información de estabilidad. Entonces, tenemos que construir algo que se llama el arreglo de Root. Entonces, bueno, vamos a analizar su estructura. Aquí tenemos una columna donde aparecen las potencias de S de manera decreciente, ¿no? Desde S a la N hasta el término independiente, ¿no? Aquí S a la 0. Entonces, este arreglo se va a llenar con los coeficientes del polinomio característico. ¿Ok? ¿De qué forma, no?
de manera directa por simple inspección la primera fila, la segunda fila y esta última fila. ¿Ok? Entonces, por eso lo pinté aquí de anaranjado, ¿no? Entonces, lo que está aquí en anaranjado es lo que por simple inspección vamos a llenar. Entonces, esto que está aquí es un caso general. ¿Okay? Yo no sé cuánto vale n. Entonces, nos podemos preguntar, pero mire, ¿cuál es la longitud de esas filas? ¿Cuántos elementos componen esas filas? Bueno, eso es fácil de identificarlo. ¿Okay? Depende del orden del sistema. Por ejemplo, si el orden es 5, fíjense que la evolución de la longitud, aquí el tamaño de las filas viene dada por la cantidad de X que tenemos. Entonces, la fila de S a la 0 tiene un elemento. La de S a la 1 tiene un solo elemento. La de S a la 2 y la de S a la 3 crecen en una unidad, pero lo hacen por pareja, ¿no? Entonces, S a la 2 y S a la 3 van a tener una longitud de 2 elementos. S a la 4 y S a la 5, bueno, van a tener una longitud de 3 elementos. Si tuviéramos aquí el arreglo fuera de orden aquí 6, n igual a 6, bueno, esta fila de S a la 6 tendría una longitud de 4 elementos. Entonces, las longitudes empiezan con una longitud 1 y se van incrementando, ¿no?, por parejas en una unidad. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de saber cuántos elementos van a componer o van a constituir cada fila. Ahora bien, los valores de los elementos en esas filas, ¿cómo se obtienen? Bueno, eso es lo siguiente, lo que vamos a responder. Entonces tenemos el polinomio característico y queremos llenar este arreglo, ¿no? El arreglo de Root. Entonces les dije que las dos primeras filas y la última se llenan directamente por simple inspección de los coeficientes, ¿no? ¿De qué manera? Okay, entonces, consideramos ahora el de S a la n, la primera fila, ¿okay? La fila número 1. Entonces nosotros vemos este coeficiente que está asociado con la potencia de S a la n. Y ese es el primero que colocamos acá. Y luego nos saltamos el de n menos 1 y colocamos el siguiente, a n menos 2. ¿Okay? Entonces, sí. Nos saltamos el de n menos 3 y colocamos el siguiente, el de a n menos 4. Y así seguimos con este patrón donde nos saltamos uno y colocamos el siguiente hasta que no hay más coeficientes en el polinomio característico. Entonces, para la segunda fila, ¿ok?, hacemos algo similar, pero con la potencia n menos 1. Entonces, nosotros buscamos acá déjenme recuperar y vamos a cambiar aquí el color. Entonces buscamos ahora el coeficiente asociado a la potencia n-1, ¿okay?, que es a n-1. Y es ese el que colocaríamos acá. Y luego seguimos con el mismo patrón. Nos saltamos el siguiente, no lo colocamos, y colocamos el de n-3 y así iríamos, hasta que no haya más coeficientes que colocar. Entonces las dos primeras filas las llenamos de esa manera. La última fila, bueno, se llena simplemente colocando el término independiente. Entonces, a la pregunta de cómo llenamos los elementos aquí de nuestras filas del arreglo de Root, la respuesta es, bueno, en una primera etapa podemos llenar directamente la primera, la segunda y la última fila. El resto de las filas se van a llenar de la siguiente forma. ¿Okay? Entonces, tenemos la primera, la segunda y la última. Vamos a colocar aquí elementos en la tercera fila, B1, B2, B3, etc. C1, C2, C3 en la cuarta fila, etc. Y así con las filas restantes. Entonces, vamos a ver cuál es el patrón. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que la tercera fila se va a llenar con la información de las dos filas superiores. ¿Okay? Entonces, cada fila, los elementos de cada fila se van a llenar con la información de las dos filas inmediatamente superiores.
¿Okay? Entonces, la fila 3 se va a llenar con la información de la primera y la segunda, la fila cuarta con la información de los elementos de la fila 2 y fila 3. ¿De qué manera? Entonces, vamos aquí a seguirle la pista a B1. ¿Bien? Entonces, ¿a quién es igual B1? Entonces, vamos a trazar aquí una flechita de lo que ve B1 aquí en diagonal. Entonces, fíjense que B1 va a ser el producto de AN-1 por AN-2 menos AN por AN-3. Y esto dividido entre AN-1. Entonces, con esta fórmula calculamos B1. ¿Cómo calculamos B2? Déjenme borrar acá. Vamos con B2. Entonces, ¿cómo calculamos B2? Entonces, estos dos elementos, el AN y el AN-1, van a ser como pivotes que van a permanecer fijos. Entonces, aquí trazamos una flechita de lo que ve B2 en diagonal. Entonces, B2 va a ser AN-1 ahora por AN-4, ¿okay? Lo que ve B2 aquí en diagonal, menos AN por AN-5. Y eso dividido entre este AN-1. Entonces, ese es el patrón. Los dos primeros elementos de cada fila van a permanecer fijos, ¿ok? Para calcular los elementos de la fila que nos interesa, la tercera en este caso. Y el otro elemento es lo que ve el coeficiente que estamos calculando, pero en diagonal a él. Vamos a repetir esto para terminar de afianzar aquí este patrón con los elementos de la cuarta fila, ¿no? Entonces nosotros procederíamos de esta manera hasta que haya elementos que calcular, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, ahora a calcular C1. Para calcular C1 utilizamos la información de las dos filas superiores. Y el patrón es el mismo. Entonces lo que ve aquí C1 en diagonal y estos dos elementos van a permanecer fijos y nos van a servir de insumo para calcular todos los coeficientes estos C1, C2, C3, ¿okay? De la fila que estamos considerando. Entonces, ¿quién es C1? Bueno, C1 va a ser B1 por AN-3 menos AN-1 por B2 dividido entre B1. ¿Okay? ¿Quién va a ser C2? Déjenme borrar todo esto. Entonces, ¿quién va a ser C2? Consideramos AN-1 y B1 fijo y lo que ve aquí C2 en diagonal. Entonces va a ser B1 por AN-5 menos AN-1 por B3 dividido entre B1. Entonces con este patrón, con estas fórmulas, nosotros calculamos los elementos de las filas que debemos calcular. Las que no son la primera, la segunda y la última, que llenamos con la información directa de los coeficientes del polinomio característico. Ok, entonces una vez que llenamos nuestro arreglo, okay, tenemos todos los elementos del arreglo, determinamos, nos concentramos en lo que se llama la columna izquierda del arreglo, ¿no? Que son todos estos elementos que están acá, la columna izquierda. Y con esos elementos de la columna izquierda es que se define este criterio, el criterio de Roth-Hurwitz. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que todas las raíces del polinomio característico, que lo llamamos PDS, tengan parte real negativa y por lo tanto el sistema sea B y BO estable, es que todos los elementos de esta primera columna del arreglo de Roth-Hurwitz posean el mismo signo. Es decir, que no haya cambios de signo en los elementos de la columna izquierda del arreglo. Eso es lo que se llama el criterio de Roth-Hurwitz y nos garantiza entonces que el sistema es B y BO estable. Ok, entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué todo esto? Si yo agarro mi polinomio característico y yo puedo factorizar esas raíces, ¿no? Hallarlas. Y por lo tanto determinar si el sistema es B y BO estable o no. Yo veo la parte real y si la parte real de todas esas raíces es negativa, el sistema va a ser B y BO estable. Ok, y eso es correcto, ¿no? Lo que ustedes dicen es correcto. Pero ¿qué pasa si hay un elemento variable en el sistema?
y por lo tanto alguno de los coeficientes del polinomio característico es variable. Entonces, ¿cómo yo meto esos elementos variables en mi calculadora? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo donde se considera eso. Entonces tenemos aquí un sistema modelado por este diagrama de bloques. ¿Okay? Entonces nos piden determinar el rango de estabilidad de la constante K para que el sistema sea estable a lazo cerrado, es decir, el sistema realimentado. Entonces fíjense que si nosotros analizamos este sistema, aquí tenemos una función de transferencia, K, tenemos aquí otra función de transferencia, G, 1 entre S por S más 1 al cuadrado, y en el camino de realimentación tenemos una función de transferencia, H, pero que su valor es 1. ¿Ok? Entonces, cuando apliquemos la fórmula, ¿ok?, de la realimentación, que es, ahora va a ser K por G, entre 1 más porque esto es menos, K por G por H. ¿Ok? Este H va a ser 1. Entonces, la función de transferencia aquí, a lazo cerrado, por la cual podemos suplantar, ¿ok?, toda esta interconexión, es esta que está acá. Entonces, aquí podemos colocar R como entrada y, disculpen, acá, déjenme sacar esta flechita, esto va a ser Y. Entonces, esta interconexión, ¿okay?, el sistema realimentado, el sistema aquí a lazo cerrado, se puede reemplazar por un solo bloque con esta función de transferencia. Ok, entonces, ese es el contexto de nuestro sistema, ¿no? Entonces, la solución. ¿Cómo obtener el intervalo de estabilidad de K? Bueno, vamos a hallar la función de transferencia a lazo cerrado, que es lo que les acabo de mostrar. Vamos a obtener el polinomio característico, que es el polinomio denominador. Vamos a construir el arreglo de Roth para ese polinomio característico y vamos a imponer el criterio de Roth-Hurwitz. ¿Qué es lo que nos dice el criterio de Roth-Hurwitz? Bueno, que no debe haber cambios de signo en la columna izquierda del arreglo. Entonces vamos a proceder. Hallamos la función de transferencia a lazo cerrado, vamos a llamarla aquí TDS. TDS va a ser entonces el cociente transformada de Laplace de la salida, Y de S, entre transformada de Laplace de la entrada, R de S. Bueno, por la fórmula de realimentación, llegamos a esto que está acá, reemplazamos G por 1 entre S por S más 1 al cuadrado, manipulamos y vamos a llegar a esta expresión aquí definitiva, ¿no? Y de esta expresión definitiva de la función de transferencia, ¿okay?, esta, la que relaciona R con Y, nos interesa para estabilidad el polinomio característico, ¿no?, que es el polinomio denominador. Y para este polinomio es que vamos a construir el arreglo de Roth y vamos a aplicar el criterio de Roth-Hurwitz. Ok, entonces procedemos a construir el arreglo de Roth. Aquí recordamos las longitudes, ¿no? Entonces, la longitud, bueno, primero el polinomio característico tiene grado 3, entonces las potencias son estas, ¿no? S la 3, S la 2, S la 1 y S la 0. Entonces, las longitudes de S a la 0 y S a la 1 de esta fila es un elemento, y las de S a la 2 y S a la 3 van a ser dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, para la primera fila, aquí la primera fila, recuérdense, la primera, la segunda y la última, las llenamos por simple inspección de los coeficientes del polinomio característico. Entonces, para S a la 3, tomamos este coeficiente que es 1, no consideramos el siguiente y luego colocamos el tercero. Y ya no podemos colocar más. O sea, los siguientes serían 0 si quieren. Entonces, 1 y 1 son los elementos de la primera fila. Vamos ahora, déjenme borrar todo esto, y vamos con los elementos de la segunda fila. Entonces, S al cuadrado, buscamos aquí S al cuadrado, el coeficiente es 2, ese es el que colocamos acá. Luego nos saltamos no lo ponemos. Y si ponemos el siguiente, que es el de K. Entonces la primera fila es 1, 1, la segunda fila es 2K, la última es la del término independiente, que es K.
Entonces, esta tercera fila es la que hay que calcular y sabemos que solamente hay un elemento. ¿Ok? Y ese elemento lo vamos a llamar B1. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos multiplicando 2 por 1 y luego le restamos el producto de 1 por K. Ese era el patrón. Y esa diferencia de productos se divide entre 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos aquí. 2 por 1 menos 1 por K entre 2 da 2 menos K entre 2. Entonces ya para este caso de un polinomio característico de orden 3, y en este ejemplo, ¿no? con los valores de este ejemplo, este sería entonces el arreglo de root. ¿Okay? Entonces, la columna izquierda de este arreglo es la que nos importa para analizar la estabilidad. ¿Y qué es lo que nos dice el criterio de Roth-Hurwitz? Que no debe haber cambios de signo en la columna izquierda del arreglo. ¿Okay? Entonces, como el primer elemento tiene signo positivo, deberíamos mantener esta condición de que todos los coeficientes de la columna izquierda deben ser positivos. Y para que eso ocurra, se deberían imponer estas dos condiciones, que 2 menos K aquí sea mayor que 0 y que K sea mayor que 0. Entonces, estas dos condiciones nos garantizan que no haya cambios de signo en la columna izquierda del arreglo y por lo tanto que el sistema sea B y BO estable. Entonces, resolviendo estas dos desigualdades, llegamos a que el intervalo de estabilidad para esa constante K es este que está acá. Entonces, mientras K se mantenga entre 0 y 2, el sistema original a lazo cerrado va a ser B y BO estable. Entonces, cada vez que ustedes apliquen una entrada R acotada, la salida Y será acotada si K se mantiene dentro de este intervalo. Ok, entonces vamos aquí a retomar nuestro sistema, ¿okay? Que estaba descrito por este diagrama de bloques y nosotros la interconexión a lazo cerrado la representamos por una función de transferencia TDS, ¿okay? Que era esta que está acá, K entre el polinomio característico. Entonces vamos a simular este sistema ahora empleando Simulink de MATLAB. Entonces aquí tenemos nuestra función de transferencia, que es esta que está acá. Entonces, este bloquecito yo lo modelo a través de los elementos de esta función de transferencia. Y le voy a aplicar un escalón y voy a observar la respuesta para diferentes valores de K. Eso es lo que voy a hacer. Ok, entonces fíjense, si K es 0,5, estamos en el intervalo de estabilidad. Entonces yo apliqué un escalón, mi respuesta termina alcanzando un valor constante. Okay. O sea, esto es un indicativo de que el sistema es estable. Ok, entrada acotada produjo una respuesta acotada y está bien, ¿no? Estamos trabajando en la zona estable del sistema. Ok, vamos a considerar otro valor, 2. Aquí estamos ya en el umbral de la inestabilidad. Okay. Entonces, fíjense que el comportamiento ya es oscilatorio. Entonces, un poquitico más allá, ya este comportamiento oscilatorio va a incrementarse con el tiempo. Okay. Entonces, fíjense, para K igual a 3, tenemos un comportamiento que a todas luces es inestable, puesto que la salida ante una entrada acotada está respondiendo en forma no acotada, ¿no? Este comportamiento oscilatorio está incrementándose, ¿ok? A medida que el tiempo aumenta. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto culminamos este capítulo 5. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.